El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Les habla Jimena Bravo y el día de hoy estamos muy emocionados porque hoy es el primer capítulo de Oye Cracks, el nuevo programa del Economista Podcast. Y pues obviamente estamos muy contentos de iniciar este proyecto donde tenemos invitados que rompen esquemas. Por eso también tenemos hoy a un gran invitado y el día de hoy nos acompaña Mike. ¿Cómo estás, Jimé? Buenos días. Gracias a todos los que nos escuchan. Como dices, estamos muy contentos de presentar al crack del día de hoy, que nos va a venir a platicar un poco de su soundtrack de vida, de la industria musical, de la tecnología aplicada a la música y de muchos otros temas más. Entonces, cuéntanos, Jimé, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos a alguien de la familia del Economista y por supuesto tendremos a Antonio Becerril, coordinador de operaciones online, periodista y que desde 2019 escribe la columna sobre música Mixtape. ¿Cómo estás, Toño? Es un gusto tenerte por acá. Hola, Jimé. Hola, Mike. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, aquí para abrir la cancha que es Oye Cracks. Pues bueno, esperemos que sea un gran proyecto y pues bueno, vamos a empezar al tema que nos atañe. Sí, que es hablar de música, básicamente. Muchas gracias, Toño. Para nosotros es importante que estés y vengas a compartirnos esta expertise que tienes de música. Y hablando de este soundtrack de tu vida, primero cuéntanos de dónde viene esta fascinación con la música y cómo ha ido evolucionando en estos años que escribes mixtapes. ¿Cuáles son tus influencias y de dónde viene este gusto? Pues mira, les cuento, pues a mí la música llegó pues desde niño, de mi familia siempre estuvo, mis papás me ponían música desde que yo tengo memoria, entonces pues siempre fue pues algo que estaba ahí, ¿no? Entonces escuchar los Beatles, escuchar los Byrds, pues todo el rock clásico de los 60s, ¿no? Pues de ahí empecé y pues algo me llamaba, me movía, ¿no? La música de los Beatles hasta la fecha me sigue moviendo muchísimo y pues es una cosa que de repente dije, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces, pues fueron de esas cosas que se dieron como muy orgánicas en mi vida y pues bueno, desde ahí, pues a mí siempre me gustó, de ahí empecé a ver películas, todas las películas de música que me encontraba, pues las veía, después documentales, libros, ¿no? Y pues desde ahí fue como haciéndose pues mi interés, ¿no? Por escribir de música y pues bueno, yo estudié comunicación. Un poquito antes salió la película de Almost Famous, la de Casi Famoso, no sé si se acuerdan, sí, ¿no? Entonces donde el personaje principal pues se vuelve, ¿no? Un corresponsal de la Rolling Stone a los 16 años. Ajá. Y pues en ese momento fue así quiero. Ese es el trabajo que yo quiero, ¿no? Así básicamente okay. Irse de gira con una banda, ¿no? O sea que era muy romántica esa visión, ¿no? Porque pues sucede en los 70 la película, okay. Claro. ¿No? Entonces pues bueno, ese era otro momento completamente de mi industria, de la música, ¿no? Y pues bueno, desde ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces cuando empecé a estudiar comunicación, yo me empecé a escribir de música, abrí un blog, ¿no? También justo fue en el momento donde estaban surgiendo todas las plataformas pues de digitales de comunicación en internet, de producción, ¿no? Pues un poco, pues ya no necesitabas tener ¿no? Pues escribir una casa editorial o tener que ir a un estudio profesional, sino lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a escribir de música con un blog y también hice un podcast con unos amigos, ¿no? 2009, 2008, 2009. Uh-huh. Empezamos a hacer un podcast que nosotros dijimos, pues era como nuestro programa de radio ideal, ¿no? Okay. Entonces, pues nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces, pues hicimos pues un podcast, era nuestro programa, le llamábamos Macacos en Llamas, okay. ¿No? Entonces, porque pues era básicamente nuestra dinámica con un micrófono enfrente y pues grabar las ocurrencias que teníamos, ¿no? Entonces, pues desde ahí, pues cosas de la vida, pues yo después, años más tarde, llegué aquí al Economista, uh-huh. Y pues bueno, empecé a hacer otro tipo de cosas, de periodismo, un poquito de cosas de tecnología, uh-huh. Más editoriales, ¿no? Entonces un poquito lo dejé de lado, ¿no? Lo guardé, digamos que lo puse en un cajoncito y lo dejé, dije, creo que ya pensaba que ya había pasado como ese momento. Ajá, y después hace un par de años, 2019, estuve en una exposición de Laureana Toledo, uh-huh. Aquí en el Museo Jumex, donde ella tuvo
acceso a los archivos de Mick Jones, el guitarrista de The Clash. Entonces, pues traía pues discos, libros, películas, pues toda una serie de memorabilia que pues, él había coleccionado a lo largo de las décadas. Fanzines de punk, por ejemplo, ¿no? De los 70. Y entonces, desde ahí como que algo me volvió a conectar y fue así como de, necesito volver a escribir de música, sí, ¿no? no dejar esa pasión de lado. Exactamente, sí. Y como también encontrar como una beta más creativa, ¿no? Muchísimas veces el trabajo editorial a veces es muy de escritorio, exacto, ¿no? Riguroso, muy riguroso, muy tedioso, ¿no? Y repetitivo a veces, ¿no? Y de repente como que es cuando rompemos dije, tengo que romper con esta formalidad, fue, y pues vi una oportunidad porque también en el periódico pues no había alguien que escribiera de música, exacto, ¿no? Sí, ¿no? Y me parece que pues también de repente es una cosa olvidada, ¿no? En la prensa, ¿no? Pues casi, pues es algo como que vivimos todos los días, ¿no? La música está como súper presente siempre. Exactamente, sí, y es, pues de repente está en espectáculos, ¿no? Y entonces queda en ese rinconcito de, pues es espectáculos, y queda en la reseña muy escueta de un concierto, ¿no? Y entonces todos hemos visto este encabezado de artista X prende a la banda en el Vive Latino, ¿no? Y en el Zócalo capitalino. exactamente, sí, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues, o sea, vamos a... Hay algo más allá, Hay ¿no? algo más allá, sí, yo creo que podemos explorar muchísimo más allá, y pues bueno, también fue como una de mis motivaciones, ¿no? Para empezar a escribir de música, puede ser un poco más riguroso, ¿no? Pues también contar historias, ¿no? Que también esa es una de las grandes cosas que nos da el periodismo, esa capacidad ¿no? de contar historias y de hacer, ¿no? Pues dar a conocer, ¿no? La vida de otros, ¿no? Entonces es también una de las cosas que pues creo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y pues bueno, pues en 4 años, pues bueno, pues es una cosa que me ha, pues me ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Y es una cosa que me encanta, ¿no? Entonces es además un tiempo de creatividad para mí pura, ¿no? Entonces eso además implica una disciplina, ¿no? Una también, disciplina de cada semana hacerlo, ¿no? Te llega como este punto donde ya no estás esperando la inspiración, ¿no? La musa ¿no? Y a ver ahora qué me voy a encontrar, ¿no? Sino decir, pues tengo que entregar hoy y pues no, ni modo, ¿no? Entonces, como dicen, el show debe continuar, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí creo que ha sido como un poquito en una pequeña biografía semblanza, pues esa ha sido como mi experiencia al acercarme hacia la música, ¿no? Sí. Y también, pues creo que también ha sido como un reto para mí de conocer más, ¿no? De abrirme, explorar más, sí, no solo en cuestión de lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no nada más pues estar como en mi zona de confort y decir yo voy a hablar sobre las 3 bandas que me gustan y nada más, ¿no? Entonces, sino también escuchar muchísima otra música que no escucharía tal vez si no lo hiciera como tan profesionalmente, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues ¿qué está pasando en el reggaetón de repente, ¿no? O en el corrido tumbado, o porque a la gente le gusta Taylor Swift, ¿no? Exacto. O sea, que es como de esas incógnitas que de repente dices, bueno, ¿por qué a la gente conecta con esta música, ¿no? O sea, ¿por qué conectamos? Y porque hay un público que encuentra algo diferente, ¿no? Yo creo que también es esta cuestión de cómo nos vamos formando, ¿no? La música nos forma nuestra identidad, sí, ¿no? Sí. En la adolescencia es lo que tú dices, yo soy... o era esta cuestión de yo soy lo que escucho, ¿no? Entonces tú te ponías tu playera de Metallica, ¿no? O de lo que fuera, ¿no? Y entonces tú ya encontrabas esa identificación con los otros, ¿no? Claro. Y llega un punto donde dices, pues bueno, esta es como pues una construcción, ¿no? También muy idealizada, ¿no? Entonces sobre quiénes somos, ¿no? Y entonces a mí me pasaba mucho que me decían, tú eres metalero, ¿no? Porque traía el pelo largo y siempre playeras negras. Y les decía, pues sí, a mí me gusta el metal, pero no es lo único que escucho, ¿no? O sea, como que no nada más no me encierro ahí, exactamente, ¿no? Entonces, pues un poquito es como romper con estas preconcepciones, ¿no? Que de repente tenemos y pues eso nos ayuda a construir, ¿no? A construir algo diferente y pues eso es algo que creo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? A seguir explorando y a seguir siendo... Que te reta, ¿no? Exactamente. O sea, como dices, a no quedarte como en una sola cosa, sino qué hay más allá.
Entonces eso también está padre, porque obviamente te abre muchísimo más como el panorama, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, porque es, o sea, te obliga a no quedarte en la zona de confort, a no estar simplemente en lo que ya sabes que te gusta, ¿no? En decir, a mí me gusta el helado de fresa, nada más, y no voy a comer otra cosa, ¿no? O sea, y de repente dices, bueno, y si te ponen un helado de no sé, cualquier otra cosa sí, ¿no? De pétalos de rosa, dices, a ver, ¿a qué sabe, no? O sea, sí, claro. Y también cómo te lo presentan, ¿no? Porque ha existido esta evolución muy grande de cómo consumimos música ahora y cómo era antes traer tu Walkman o tu Discman y ahora la plataforma. Creo que también ha dado mucho a que estos géneros que antes no eran tan explorados puedan explotar de manera inimaginable y tener esta capacidad de decir, el helado de fresa ahora se sirve sin cono, ¿no? Sí, exactamente, sí. La pura bolita. Sí, y también ha pasado este fenómeno que ahora consumimos muchísimo más rápido la música, como todas cosas, ¿no? Los medios, la televisión, los productos culturales, todos los consumimos a una velocidad rapidísima, ¿no? Que a veces, es impresionante. Que a veces no los acabamos ni siquiera de digerir, ¿no? Entonces antes pasaba esta cuestión de que vivías con la música, ¿no? Yo nací en los 80 y pues en todos los 90 pues nada más de repente tenías 3 discos, ¿no? Y eran los 3 discos que te alcanzaba para comprarte con tu domingo, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces y esos los escuchabas una y otra vez y los conocías a fondo, ¿no? El otro día me volví van a sacar una reedición del Dookie de Green Day de los 30 años, ¿no? De repente lo puse hace un par de semanas y fue un flashback completamente a mi adolescencia, ¿no? De decir, me acuerdo perfectamente cuando compré este disco, dónde lo compré. Todos los recuerdos que te trae. Ajá, exacto, o sea, que te detonan esa memoria, ¿no? O sea, como los olfatos, los olores, los sabores, ¿no? De repente son estas cuestiones que dices, me transportó perfectamente a hace 25 años, 30 años, a ese momento donde lo escuché por primera vez, ¿no? Sí, y redescubrir el sonido 20 años después con más experiencia y más riqueza musical, increíble. Sí, y de repente escuchas cosas que no habías escuchado, ¿no? O sea, cada que escucho una canción, en general es una cuestión que nos pasa, ¿no? Nos fijamos en otro detallito que nunca nos habíamos fijado. Sí, o de repente escuchas un arreglo, ¿no? Un coro, ahí perdido en una canción y un arreglo en guitarra, ¿no? Y dices, ay, mira qué padre es ese arreglo, esa parte que está haciendo el baterista aquí es increíble y nunca la había escuchado, ¿no? Y tú pensabas que ya te lo conocías de principio a fin perfectamente y no, entonces y ahora con las plataformas digitales pues no tienes de repente esa experiencia, ¿no? Tan vivencial. Todos los días sale música nueva, ¿no? Y justamente, por ejemplo, hace poquito leía tu nota, ¿no? De este panorama del 2023 en la industria musical y veía que casi 3.3 billones de reproducciones, ¿no? Casi, o sea, es impresionante como ese número. Y también algo que me llamó mucho la atención justo era como este resurgimiento de los discos de vinil, como otra vez había como repuntado y crecido muchísimo, ¿no? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, en este año una compañía que se llama Luminate divulgó unas cifras que cada día se subieron 120,000 nuevas canciones a las plataformas de streaming. 120,000 canciones. O sea, eso es un número que hace 50 años no se producía, yo creo que en el año. Sí. O sea, ¿no? Y ahora, pues tenemos, o sea, no tienes el tiempo humano para escuchar todo eso, ¿no? O sea, no te alcanza, no te da la vida. Ni categorizarlo, ¿no? Porque también es muy difícil ya poner en un género ciertos artistas que exploran demasiados en un mismo disco, por ejemplo. Sí. Entonces, o sea, eso ya te habla como de esta fragmentación que existe, ¿no? Ya no existen o ya no tenemos, bueno, son contados más bien, no que ya no existan, ¿no? Pero ya es cada vez más raro que existan estos grandes superartistas, ¿no? O sea, creo que ahorita, pues los puedes contar con los dedos de las manos. Exacto. Y dices, hasta ahí se quedan, ¿no? Serán 30 artistas que puedes decir, claro, sí, la están rompiendo, ¿no? Pero no más, ¿no? Sí, o sea, no como antes, ¿no? Como o sea, antes. este nivel que se veía antes era impresionante. Sí, por ejemplo, esta semana en Reino Unido se divulgó un estudio sobre el estilo de vida de músicos y dicen que la mitad gana alrededor de 14,000 libras anuales.
Entonces, la mitad de los músicos del país ganan aproximadamente eso. Que eso es nada. Nada. O sea, comparado, y yo creo que debe ser un estándar, pues, muy repetido en muy otras de primer mundo, ¿no? Muy de primer mundo, sí, pero es muy poquito. O sea, a lo que voy es que ya no puedes, o sea, los músicos de hoy ya no pueden vivir nada más de su música. Muchísimas veces, ¿no? Antes, algo que sí se podía, ¿no? Entonces, por eso, pues, ves a todos los músicos de gira, ¿no? Porque en la gira, en los conciertos en vivo, es donde pueden, pues, ganar un poco más o de la venta de sus productos, ¿no? El merchandising, claro, la venta de los discos, las playeras, ¿no? O sea, como todo este tipo, es donde pueden ganar un poco más, pero, pues, también ahí, pues, hay animales que son más grandes, ¿no? Y otros que no son tan sí, tan una Taylor Swift, por ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea, que te puede vender 4 forosoles, ¿no? Y venderte el paquete de 15,000 pesos, ¿no? Entonces, y la gente lo va a comprar sin ningún problema, ¿no? O sea, eso existe porque existe, pues, esa demanda, ¿no? Entonces, pues, es también esta visión de un capitalismo voraz, ¿no? De cómo, pues, impacta, ¿no? En esta cuestión. Y la música y los discos de vinil, ¿no? Por ejemplo, que justo comentabas, y pues crecieron en una década, ¿no? Empezaron a crecer porque también la gente empezó a buscar esta cuestión más física, ¿no? Esta cuestión de abrir el disco, y que también es una cosa que hemos perdido, ¿no? Sí. Ir a una tienda de discos era una cuestión muy mitológica, mágica, ¿no? Decías, voy a la tienda de discos a ver qué me encuentro, ¿no? Y no sé qué me voy a encontrar hoy, y a veces lo comprabas por la portada, ¿no? Muchas veces no te dice ni quién es el artista, pero dices, esta portada se ve interesante, esto me dice algo, y lo compras, ¿no? Entonces, o que lo estabas escuchando, lo tenían ahí en el mostrador, y de repente escuchas y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto lo tengo que tener, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que me quedo en una tienda de discos por la música que tiene, por ¿no? la música que tiene. Sí, y entonces, pues, es esta cuestión de cómo la gente empezó a buscar, pues, ante tanta cosa, tanta oferta, tanta masividad, pues, empezamos a buscar expresiones más materiales, sí, más la íntimas. La experiencia de tocar el disco, incluso escucharlo. Abrirlo, ¿no? Claro, o escucharlo completo, porque creo que las personas ya no escuchamos álbumes completos, ni esta experiencia de abrirlo, sentirlo, escucharlo. Sí, no, o sea, es leer las notas, por ejemplo, ¿no? Toda la información que te dan las notas de un disco, desde a quién le agradecían, ¿no? A quién, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando abrían los discos de YouTube, ¿no? En los 80s, 90s, me sorprendió mucho que tuvieran los nombres de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Amnistía Internacional, Oxfam, ¿no? Y de repente decías, bueno, pues ¿esto qué son? ¿No? Y además porque no teníamos ese acceso, ¿no? O sea, no había ese acceso de, pues, lo googleabas, ¿no? Entonces lo buscabas en internet y ya te salía, ¿no? De dónde estabas, ¿no? Sino que tenías que hacer como más investigación, ¿no? Tenías que llegar un poquito más difícil el acceso a eso, ¿no? Entonces también, pues, te ponía como en esta posición un poquito más distinta, ¿no? Decir, bueno, si a mí me interesa realmente lo que hace mi artista, lo voy a seguir y voy a leer todas las entrevistas que haga y a ver, y de ahí empiezas a conectar, ¿no? Para mí también siempre fue una cuestión de conectar los puntos, ¿no? Entonces, yo le llamaban los axiomas musicales, ¿no? Que eran estas conexiones musicales entre nosotros y la música, ¿no? Entonces, muy estética esta cuestión, ¿no? Y es, pues, esta cosa de cómo te acercas a la música, ¿no? El vinil, pues, como todos sabemos, pues, dejó de existir, ¿no? En un punto todo el mundo dijo, no, pues ya llegaron los CDs es lo de hoy, y a los 10, 15 años llegó otra cosa diferente, y bueno, pues las plataformas de streaming rompieron todo, ¿no? Entonces, y de repente, pues, todo el mundo compraba su música digital. Ahora nadie compra música digital, o son contadas las personas que compran música digital, ¿no? Entonces, o sea, que eso ya también te habla un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? O sea, y ahora, pues, tienes tu membresía a tu servicio de streaming, y tienes acceso a y todo. Tienes acceso a todo, ¿no? O sea, a toda la producción de música que se ha hecho en 500 años más, ¿no? O sea, toda la música grabada de los últimos 150 años, ¿no? Más tiempo, ¿no? Entonces, pues también te da esta cuestión de dices, ¿por dónde empiezo?
¿no? O sea, también te pone como en este punto de, bueno, ¿para dónde me voy? Es que es un mar de Es un mar de canciones, de un mar de nombres, de artistas, y dices, ¿por dónde empiezo, no? Y entonces para mí también siempre fue, pues bueno, voy a empezar por este artista, porque lo conocí por esta canción, y de ahí, ¿no? Conectaba, ¿no? Por ejemplo, con Brian Eno, que es uno de los músicos que más me gustan, ¿no? De repente empiezan en Roxy Music con Brian Ferry y Phil Manzanera, y de repente, pues a mediados de los 70, de repente dicen, no, pues a mí ya no me gusta hacer estrella de rock, yo voy a empezar a hacer música más experimental, ¿no? Empieza a hacer el ambient, lo que conocemos con la música ambient. Él empieza a tratar el estudio de grabación como un instrumento más, ¿no? Y entonces de repente pues tiene a Phil Collins en la batería, a Robert Fripp de King Crimson en las guitarras, ¿no? Y a Joe Zawinul, ¿no? Y de repente ven los créditos de sus colaboradores y dices, ¿dónde estaban, no? O sea, ¿en dónde estaba? Y ¿dónde encontramos estas conexiones, no? Por ejemplo, me pasaba ayer también, se reunieron los Talking Heads, ¿no? Esta semana, donde hoy estamos grabando en un martes, para los que nos estén escuchando en casa o en donde nos estén escuchando, y estuvieron presentando una remasterización de su película Stop Making Sense, que es una película de los 80, del 84, si la memoria no me falla, que documenta una de sus giras, ¿no? Una de sus giras en Estados Unidos, y donde, bueno, pues la banda ya se hizo un monstruo, digamos, ¿no? Entonces, de ser un cuarteto de Nueva York, pequeño, ¿no? O sea, que tocaban ellos en CBGBs, pues de repente traían sintetizadores, coristas, y todo una producción grupo, muy grande. Una producción muy grande, ¿no? Y visualmente, pues también era esta estética visual de cómo haces una película de rock, ¿no? Para la pantalla, ¿no? Un concierto en pantalla, ¿no? Entonces, estaba hablando uno de sus guitarristas, Jerry Harrison, ¿no? Y entonces, de repente me cayó la conexión y dije, claro, pues es que Jerry Harrison ha estado en dos de las bandas más importantes del rock de los últimos 50 años, ¿no? Que son los Talking Heads y los Modern Lovers. Entonces, para mí fue así como, y me volvió a hacer, exacto, me emociona, yo me emociono, me pongo como niño en juguetería. Yo así, la gente que me conoce sabe que cuando me pongo a hablar de música, me brillan los ojos y algo se me conecta, ¿no? Entonces, confirma esa información, yo te estoy viendo. Exactamente, ¿no? Entonces puedo pasarme horas hablando de estas cosas y me encanta, ¿no? Es divertidísimo, y además es una cosa que te lo puedes tomar sin seriedad, ¿no? También es eso, ¿no? O sea, que también te invita a romper esta formalidad, ¿no? Y esta cuestión de tener algo muy rígido, ¿no? También. O un gusto muy exuberante o muy clásico, ¿no? Exacto, para decir que tengo buen gusto musical. Sí, exacto. Que a mí el buen gusto musical no existe. No existe, no sé qué sea eso, ¿no? Existe la música que te gusta y la música que no te gusta, ¿no? Para mí, ¿no? Y hasta la que no te gusta le das chance, porque claro. Yo sí de repente, aunque no me guste una canción, digo, bueno, ¿por qué esta personalidad hablando de Peso Pluma, ¿no? Dije, ¿por qué es tan popular, no? Sí. ¿Qué tiene en su música? ¿Qué tiene en sus composiciones? ¿Qué tiene en su producción? Entonces sí, es súper interesante. Y hace ratito hablabas un poco más sobre esta innovación, ¿no? De entras a una plataforma de streaming de música y no sabes ni siquiera de dónde comenzar, cómo hacer un playlist. Claro. Enfocándonos un poquito más en estas plataformas de streaming y de reproducción, ¿cómo ha sido este año el juego de estas plataformas, ¿no? Porque hay jugadores que son más importantes, qué novedades han desarrollado y por qué los melómanos disfrutamos tanto el usar este tipo de plataformas. Yo creo que ha sido esta cuestión de cada quien ya sabe más o menos en dónde está, ¿no? Creo que ahorita la industria está un poquito asentada en el sentido, por lo menos desde mi perspectiva, de que no están compitiendo, ¿no? Realmente están como manteniendo ahí el juego, el esquema, y entonces Spotify es un poco el que domina la conversación, ¿no? Siempre creo que es la plataforma que más que ha dominado, pues por varias razones, ¿no? Una parte pues es todo el tema de las regalías, ¿no? Que son muy polémicas y que se les ha criticado muchísimo, ¿no? Entonces, porque pues la industria, bueno, pues se dice, bueno, ¿cómo decides invertir en un estadio de fútbol y no pagarle mejor a los artistas, ¿no? De tu plataforma, ¿no? Porque pues pones el logo del estadio, ¿no? De la
la compañía en el estadio, pero les estás pagando luego, una miseria, ¿no? A todos los artistas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, pues, que sigue estando muy, pues, bueno, muy en el ojo ¿no? del huracán, me parece, ¿no? Apple, por ejemplo, pues que siempre también tuvo esta visión, pues un poco más, ellos lo construyen con esta visión humana, ¿no? Cuando sale Apple Music, la hacen Jimmy Iovine, que era un productor de música, famosísimo, ¿no? De Interscope Records. Él grabó con John Lennon, Bruce Springsteen, Stevie Nicks, ¿no? Tom Petty, no, o sea, una lista grande, ¿no? O sea, no es cualquier, puro crack. No es, sí, no es cualquier nombre, ¿no? Y con Dr. Dre se asoció, ¿no? El rapero Dr. Dre, y entonces, pues de repente dijeron, vamos a hacer algo que tenga este sentido más orgánico, ¿no? Entonces, incluso un tiempo estuvo Trent Reznor de Nine Inch Nails como su asesor, ¿no? Entonces, él era como esta parte de decir, bueno, vamos a hacer esta cuestión más humana, que te sientas que hay una conexión o que sientas que hay una persona detrás ahí haciéndote una curaduría, ¿no? Que no nada más es un algoritmo que te está llevando a esta cosa, ¿no? Porque también es esta cuestión de, pues el algoritmo te da una cosa aleatoria, ¿no? Sí. Y entonces te dice, bueno, pues lo vamos a basar por número del patrón de ritmo, ¿no? El patrón rítmico de una canción que tiene 120 bits por minuto, o si tiene estas características en las guitarras, estas características en la voz, y desde ahí te lo van construyendo, ¿no? Digo, o sea, no es cualquier cosa desarrollar un algoritmo de ese tipo, ¿no? O sea, yo no podría hacerlo, ¿no? La verdad, pero pues sí, pues es ahí un poco lo complejo, ¿no? Donde se hace más difícil la línea, ¿no? Un poquito. Okay. Entonces, me parece, pues, que pues ahorita cada quien está. Amazon, por ejemplo, pues si se fijan, pues no tiene que competir, ¿no? Porque pues es una filial del gigante de comercio electrónico, con 20,000 otras betas de negocio, así que pues tampoco hacen mucho, pues, o sea, no tienen mucha mella, ¿no? Digamos, en la industria, ¿no? Entonces, pues también eso, pues como que de repente dices, bueno, pues ¿a qué me estoy, o qué estoy pagando con esta suscripción, ¿no? Que era también un poquito lo que pasaba con el radio, ¿no? O sea, con el radio, como nosotros lo conocimos, te genera una conexión, ¿no? Te generas una conexión con el locutor que estaba en el turno. Y en tiempo real, ¿no? Y en tiempo real, exactamente, ¿no? Esta cuestión de que te podías comunicar en el momento, marcabas, ¿no? Entonces hablabas a la estación y que te pasaran al aire, ¿no? Te daba como esa emoción y ese sentimiento de comunidad, ¿no? De comunidad, de que todo el mundo estaba escuchando en el mismo momento. Todos podíamos participar, por supuesto. O al día siguiente, ¿no? Escuchabas pues qué había pasado en el programa, ¿no? Entonces yo creo que pues eso nos habla un poquito de cómo ha cambiado, ¿no? La industria en general. No es nuevo, ¿no? Entonces, y nos podemos pasar horas, ¿no? O sea, yo creo que también es esta cuestión que necesitamos una parte 2. Una parte 2 definitivamente, sí, y pues bueno, pues, repitiendo, regresando un poco a por donde empezó, ¿no? Pues ha sido como parte de lo que me ha gustado como investigar, ¿no? También como de dónde pues qué está pasando en la industria, ¿no? Más allá de... Perdón. No, y o sea, justamente ahorita de que hablabas, por ejemplo, de las regalías y todo eso, o sea, súper rápido me encantaría tocar ese tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que es algo como muy controversial. Y pues no sé, me gustaría ¿qué piensas sobre esto, no? O sea, ¿qué nos puedes contar al respecto sobre estas regalías? O sea, no sé, de repente vemos en TikTok, ¿no? O sea, que un artista ya está cantando canciones que jamás pensarías. O sea, ¿cómo se hace uso de eso? Sí, yo creo que como en todo es cómo se utiliza esa tecnología, ¿no? Inclusive con esta alegoría lo puedes usar para el bien o para el mal, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, un buen uso de la tecnología es lo que hicieron los Beatles hace unos meses, en una canción que fue un demo de John Lennon que grabó, y con ayuda de tecnología digital que utilizó Peter Jackson para el documental Get Back, lograron separar la voz de John Lennon de la pista, ¿no? Entonces está una pista en un cassette, me parece, un cassette así de casa, y entonces lo lograron digitalizar, y de ahí hubo tecnología que pudo identificar cuál era la voz de John Lennon para separarla completamente de la grabación y separar
la música, ¿no? Entonces, y sobre eso, los Beatles, los otros Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney, que son los otros dos que siguen vivos, le agregaron música, le agregaron nuevos arreglos y utilizaron una sesión de los 90. ¿No? Okay. Entonces es una cuestión que es, a mí me parece fascinante en cómo puedes utilizar una tecnología para eso, ¿no? O sea, en que te ayude a separar, ¿no? Esa música que además era grabada en cinta magnética y que con cada reproducción se iba perdiendo la fidelidad, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es una cosa que te permite, que te puede permitir hacer muchísimas cosas, ¿no? Y que es también un poquito más creativo, ¿no? A mí me parece que cuando te pones a un artista a hacer un mashup de Shakira cantando a, no sé, Nina Simone, va a sonar como un sacrilegio, pero vas a decir, ¿para qué? ¿No? O sea, como de qué, como ¿por qué gano? No, si tengo a Nina Simone y si me gusta Shakira, no necesito juntarlas, no hay necesidad de combinarlas, ¿no? Entonces, es también una perspectiva medio purista, ¿no? Pues, y yo creo que también, pues, es que la gente experimente y juegue con ello, ¿no? Y nos sorprenda, ¿no? O sea, por ejemplo, como el hip hop, ¿no? El hip hop, pues antes, no sé, se consideraba como un género, pues, feo, o un género mal visto, ¿no? Porque no eran músicos de verdad, ¿no? Entonces, porque no estaban tocando un instrumento y nada más estaban poniendo musiquita en sus tornamesas. Ajá, exacto. Y entonces, y de repente, pues, cuando ves todo lo que ha surgido de hip hop en los últimos 50 años, pues dices, pues no, o sea, era gente que quería experimentar y quería ver el límite de la tecnología y hasta dónde la puedes jugar con ella y experimentar y crear nuevas cosas. Y eso es lo padre, ¿no? Ajá. Y eso es lo más padre, exactamente. Pues muchísimas gracias, Toño, por acompañarnos hoy. Creo que nos debemos una segunda parte para que podamos seguir hablando de más temas. Toda una temporada. Claro que Entonces, nos vemos en un par de semanas con Toño aquí en Cracks para que podamos seguir conversando sobre música, sobre tecnología, sobre plataformas. Muchas gracias por iniciar este proyecto con nosotros y por acompañarnos y compartir toda tu experiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar el sitio web, leer Mixtape, que es la columna de Toño que lanza todas las semanas, y escuchar los episodios de El Economista Podcast. Muchas gracias, Toño, por acompañarnos e iniciar este proyecto y compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias también, por supuesto, a la audiencia que nos escucha y nos vemos en el próximo episodio de Cracks. El Economista Podcast.